Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Richard Prieto de SmartTech Bicycles. Les doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy aprenderemos cómo realizar el purgado del sistema de frenos Giant Conduit. Este es un sistema de frenado híbrido creado por la marca Giant, donde podemos utilizar nuestros manilares convencionales de cable o guaya que se conectan a un cilindro maestro que vamos a ver posteriormente, y desde aquí inyectamos el aceite mineral hacia las mordazas y vamos a poder tener un frenado con mucha más potencia y con mucha más modulación. Iniciamos reconociendo las partes del kit de frenos. Tenemos el cilindro maestro donde las guayas jalan los pistones que activan el sistema hidráulico, las mordazas con sus respectivas mangueras, adaptadores para rotores de 160 milímetros y las fundas que conectan los manilares con el cilindro maestro. Este es el esquema de instalación de los frenos y la ubicación del cilindro maestro. Antes de iniciar el procedimiento de purga de los frenos, debemos tener claro dos puntos muy importantes. El primero, no debemos soltar ni apretar ninguno de estos tornillos. Los únicos a los que vamos a acceder son a los tornillos de los puertos de purga que quedan a los costados del cilindro maestro. Y segundo, el puerto de purga de los frenos está del lado opuesto del manilar que activamos, es decir, el puerto de purga del freno trasero está ubicado al lado izquierdo del cilindro maestro y viceversa. Ya teniendo claros estos dos aspectos, procedemos a realizar la purga. Iniciamos desmontando las ruedas de la bicicleta, tanto para tener acceso a las mordazas como para reducir el peso, ya que más adelante tendremos que poner la bicicleta de costado. Retiramos el eje de las pastillas con una llave Bristol número 3 y extraemos las pastillas jalándolas hacia abajo. Luego insertamos en su totalidad los pistones de la mordaza con la herramienta e insertamos el bloque de purga y lo aseguramos con el eje de las pastillas. Con una llave Torx número 15 procedemos a retirar el tapón de aceite de la mordaza y conectamos la jeringa cargada con nuevo aceite mineral. Nos aseguramos que quede firme para evitar fugas durante el purgado. Enseguida, y también con una llave Torx número 15, extraemos el tapón del puerto de purga en el cilindro maestro y conectamos otra jeringa que recibirá el aceite mineral usado. Procedemos a inyectar el aceite mineral presionando la jeringa conectada en la mordaza hasta que no salgan burbujas del cilindro maestro. Después ubicamos la bicicleta de costado y continuamos con la inyección de aceite para terminar de sacar las burbujas del sistema.
Una vez hayamos terminado, regresamos la bicicleta a su posición. Retiramos la manguera de la mordaza, instalamos el tapón y limpiamos los residuos de aceite con alcohol isopropílico. Ahora bombeamos el manilar para completar el aceite que se haya perdido en la extracción del tapón de la mordaza. Repetimos el procedimiento, pero ahora con la bicicleta de costado para asegurarnos que no queden burbujas en el sistema. Retiramos la manguera del cilindro maestro y cuidadosamente completamos con gotas de aceite mineral. Instalamos el tapón y limpiamos con alcohol isopropílico. En este último paso procedemos a extraer el bloque de purga e instalar de nuevo las pastillas de freno y la rueda. Bueno amigos, eso es todo por este video. Como se pudieron dar cuenta, no es tan difícil como parece. Ciertamente, si tenemos una manito que nos ayude, va a ser mucho más fácil. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse a nuestro canal, que es la mejor manera en que nos pueden apoyar a seguir creando este tipo de material. Nos vemos en un próximo video.